Bueno chicos, muy buenas tardes a todos los participantes que nos siguen a través de la transmisión por YouTube. Una vez más agradecerles por estar aquí en el tercer día de lo que es la International Nephrology Week, que está siendo organizada tanto por las Sociedades Científicas de Medicina de Huánuco y las Sociedades Científicas Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Pasco. Bueno chicos, veo que hay preguntas sobre la certificación. Voy a hacer una breve explicación para poder iniciar así con la ponencia de una vez. Entonces, recuerden que para recibir el certificado es necesario aprobar 7 de los 13 quizzes que se van a dar durante toda la semana. Se entregará un solo certificado por todo el curso, no olviden eso. Y bueno, aparte de eso tienen que rellenar el formulario de certificación que se está enviando una vez al día después de la última ponencia. ¿Ok? Y más o menos está abierta por 1 hora o 2 horas después de terminada la última ponencia, en donde van a tener que llenar las capturas de los quizzes realizados durante el día. Entonces me refiero de que hoy van a haber 3 ponencias, van a haber 3 quizzes. No importa si solo pueden ustedes realizar uno de los quizzes. Si solo realiza uno, sube la captura de solo uno. Si realiza dos, sube la captura de dos. Y en buena hora, si realiza los tres, sube los tres. Entonces, recuerden que el link de certificación donde van a subir sus capturas se envía al final del día, terminada la última ponencia del día. Ok chicos, entonces recuerden esos puntos. Se entregará solo un certificado por todo el curso y el requisito aprobar al menos 7 quizzes de los 13 que se van a dar durante toda la semana. Entonces chicos, bueno, sin más que agregar respecto a eso, bueno, hoy nos complace presentar a lo que es el tema de pielonefritis, a cargo de la ponente Lisette C. Partipilo Cupello, quien es universitaria y estudiante de medicina de la Universidad Nacional del Zulia, en Venezuela. Y bueno, les dejo con la ponencia. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos en una nueva ocasión a la Emergencia Clínica. Mi nombre es Lisette Partipilo, estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy, para dar continuidad al contenido programático establecido en esta primera semana internacional de nefrología, estaremos hablando sobre los criterios diagnósticos y manejo clínico de la pielonefritis, una entidad correspondiente al servicio tanto de nefrología como de urología. No sin antes comenzar agradeciendo a las sociedades científicas de estudiantes de medicina, SOCIEMCO y SOCIEMDAC, por la invitación a estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento con ustedes. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre ciertas generalidades en relación a la anatomía renal, recordando que los riñones en número de dos, descritos, derecho e izquierdo, son órganos retroperitoneales en forma de aluvia que se va a encontrar contenidos en el tejido conjuntivo extraperitoneal y se va a encontrar laterales a la columna vertebral, extendiéndose desde T12 a L3, encontrándose el paciente en decúbito supino. Aunque estos son descritos con un tamaño y una forma similar, generalmente el riñón derecho lo podemos ubicar un poco más por debajo de este límite establecido debido a la relación próxima que guarda con el hígado. Y a su vez, en contraparte, el riñón izquierdo es descrito como un poco más estrecho, más alargado y ubicado cercano a la línea media. En relación a la irrigación del riñón, esta va a estar determinada por la arteria renal, que como bien sabemos es una rama lateral directa de la arteria aorta abdominal, y esta cerca del hilio renal se va a dividir en una arteria renal anterior y posterior para brindarle irrigación a todo el órgano en sí. El drenaje venoso a su vez va a estar dado por las venas renales, que recordemos que estas pasan por delante, es decir, anteriores a las arterias renales, las cuales se van a formar por la confluencia de varias pequeñas venas renales tributarias. Y por último, pero no menos importante, el drenaje linfático va a estar determinado por los nódulos lumbares, también conocidos como nódulos aórticos, los cuales se encuentran cercanos al origen de la arteria renal. En A ver chicos, creo que estaba viendo problemas con el audio. Espérenme unos minutos y lo arreglamos.
Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos en una nueva ocasión a la Emergencia Clínica. Soy Parti Pilo, estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, y el día de hoy, para dar continuidad al contenido programático establecido en esta primera semana internacional de nefrología, estaremos hablando sobre los criterios diagnósticos y manejo clínico de la pielonefritis, una entidad correspondiente al servicio tanto de nefrología como de urología. No sin antes comenzar agradeciendo a las sociedades científicas de estudiantes de medicina, SOCIEMCO y SOCIEMDAC, por la invitación a estar aquí el día de hoy compartiendo el conocimiento con ustedes. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre ciertas generalidades en relación a la anatomía renal, recordando que los riñones, en número de 2, descritos, derecho e izquierdo, son órganos retroperitoneales en forma de aluvia que se van a encontrar contenidos en el tejido conjuntivo extraperitoneal y se va a encontrar laterales a la columna vertebral, extendiéndose desde T12 a L3, encontrándose el paciente en decúbito supino. Aunque estos son descritos con un tamaño y una forma similar, generalmente el riñón derecho lo podemos ubicar un poco más por debajo de este límite establecido debido a la relación próxima que guarda con el hígado. Y a su vez, en contraparte, el riñón izquierdo es descrito como un poco más estrecho, más alargado y ubicado cercano a la línea media. En relación a la irrigación del riñón, esta va a estar determinada por la arteria renal, que como bien sabemos es una rama lateral directa de la arteria aorta abdominal, y esta cerca del hilio renal se va a dividir en una arteria renal anterior y posterior para brindarle irrigación a todo el órgano en sí. El drenaje venoso a su vez va a estar dado por las venas renales, que recordemos que estas pasan por delante, es decir, anteriores a las arterias renales, las cuales se van a formar por la confluencia de varias pequeñas venas renales tributarias. Y por último, pero no menos importante, el drenaje linfático va a estar determinado por los nódulos lumbares, también conocidos como nódulos aórticos, los cuales se encuentran cercanos al origen de la arteria renal. En relación a su configuración externa, tenemos entonces que ambos riñones se van a encontrar envueltos por una estructura única de fascia y grasa conocida como la cápsula renal, que más adelante, cuando estudiemos las manifestaciones clínicas propias tanto de la pielonefritis como cualquier entidad urológica, veremos su importancia de esta estructura en relación a la manifestación del dolor que refiere el paciente que presente este cuadro clínico. Exterior a esta cápsula se va a encontrar un acúmulo de grasa extraperitoneal conocido como grasa perinéfrica, y envolviendo todas las estructuras anatómicas previamente mencionadas se va a encontrar una condensación membranosa de fascia extraperitoneal que no es más que la fascia renal. Es importante recordar que la fascia renal debe de abrirse en cualquier intervención quirúrgica sobre los riñones. Ahora bien, si realizamos una sección coronal, vamos a poder estudiar la arquitectura renal o la configuración interna en sí del riñón, notando en primera instancia que este va a estar conformado por una corteza renal externa y una médula renal interna. La corteza renal no es más que una banda continua de tejido que va a rodear a la médula renal que se encuentra interna a esta y la va a dividir mediante las columnas de Bertin en segmentos triangulares de masas conocidas como pirámides renales. Las pirámides renales, también conocidas por su nombre epónimo como pirámides de Malpighi, estas van a contar con una base que van a mirar hacia el exterior, es decir, hacia la corteza renal, y un vértice que va a mirar hacia el interior al seno renal. Cabe destacar que la papila renal, ubicada en el vértice de la pirámide, se va a encontrar rodeada por una estructura conocida como el cáliz menor, que actúa como el receptor de orina. Y como bien podemos ver en el esquema, la unión de varios cálices menores me va a conformar el cáliz mayor, los cuales van a confluir en la pelvis renal, que no es más que el extremo superior de los uréteres en forma de embudo, como podemos ver en el presente esquema anatómico.
En relación a la fisiología y las funciones que realiza el riñón, como bien sabemos, son numerosas. Los riñones se van a encargar de la excreción de los productos de desechos metabólicos y sustancias extrañas que se encuentren en el organismo, así como la regulación de varios procesos fisiológicos, dentro de los cuales figura el equilibrio hídrico y electrolítico, así como la regulación de la osmolalidad y de los líquidos corporales. Mediante otros mecanismos fisiológicos se va a encargar de la regulación de la presión arterial y del equilibrio ácido-básico mediante la excreción de los ácidos, pero también la regulación de sustancias amortiguadoras o sustancias buffer. También va a participar en la secreción, el metabolismo y la excreción de hormonas tales como el calcitriol, la renina, la eritropoyetina. Se va a encargar del proceso de gluconeogenia, es decir, la síntesis de nuevo de glucosa, generalmente a partir de aminoácidos y otros compuestos biomoleculares, generalmente en periodos de ayuno prolongado. Y por último, pero no menos importante, se va a encargar de la regulación de la producción de los eritrocitos mediante la síntesis de eritropoyetina, como mencionamos anteriormente, recordando que el principal estímulo para todo este proceso es el estado de hipoxia. Entonces, ¿por qué es importante conocer tanto la anatomía como la fisiología renal? Porque cualquier proceso fisiopatológico va a incidir directamente en todas las funciones, así como la arquitectura renal, y es por ello que es de suma importancia conocerlo para saber y distinguir qué es lo que está mal, por qué está mal y cómo lo puedo tratar para brindarle un mejor estado de salud al paciente que presente la entidad clínica determinada. Hablando un poco de las generalidades de las infecciones del tracto urinario, ya entrando un poco más en tema, tenemos que estas van a figurar como la infección bacteriana más frecuente en el ser humano, generalmente secundario a la infección de bacilos gram negativos anaerobios facultativos, dentro de los cuales figura principalmente Escherichia coli en un 85 a un 90% de los casos registrados, seguidos de Staphylococcus saprophyticus, Proteus y Klebsiella. Tenemos que las infecciones del tracto urinario van a ser más frecuentes en el sexo femenino en relación 20:1 en contraparte con el sexo masculino, generalmente debido a las diferencias anatómicas en el tracto urinario del hombre y de la mujer. Recordemos que la uretra femenina es descrita con una longitud de 3 a 5 centímetros aproximadamente y cuenta con una cercanía cercana, el meato urinario, perdón, se encuentra cercano al ano, a diferencia de la uretra masculina, que es descrita con una longitud de 20 centímetros. También tenemos que estas van a ocupar el segundo lugar de infecciones atendidas en atención primaria, por lo cual es muy importante que como médico general uno conozca el correcto tratamiento, así como los criterios diagnósticos y el manejo clínico, porque como bien sabemos son unas entidades bastante frecuentes que nos llegan tanto al servicio de emergencia como a los centros asistenciales dentro de los cuales estemos prestando servicio. En relación a la clasificación anatómica, podemos dividir o clasificar, como su palabra lo dice, las infecciones del tracto urinario en dos: infecciones del tracto urinario bajas o altas, también conocidas las bajas como de vías inferiores, dentro de las cuales figura la cistitis, la uretritis, la prostatitis y la orquiepididimitis. Y en relación a las infecciones del tracto urinario de vías superiores o altas, tenemos la pielonefritis, que es el tema que nos compete el día de hoy, la nefritis intersticial bacteriana y los abscesos intrarrenales y perinéfricos. Ya entrando en tema, podemos definir la pielonefritis entonces como ese proceso inflamatorio e infeccioso de la pelvis y del parénquima renal, secundario a la llegada y diseminación de los agentes etiológicos bacterianos característicos y propios de esta entidad clínica por la vía urinaria. Generalmente, desde la vejiga, estos ascienden a través de los uréteres hasta llegar a la pelvis renal e infectar a todo el parénquima y comprometer así la función renal del paciente. Dependiendo de sus manifestaciones clínicas, la podemos clasificar en pielonefritis aguda no complicada y pielonefritis aguda complicada. También otro criterio para realizar la clasificación de la pielonefritis es el tiempo de evolución y de presentación de los síntomas y el cuadro clínico característico que refiera el paciente. Entonces, así como tenemos pielonefritis aguda, también vamos a tener estados de pielonefritis crónica. También tenemos otras entidades como la pielonefritis enfisematosa, pielonefritis santo-granulomatosa y por último, pero no menos importante, un estado ya de necrosis papilar renal.
hablando un poco sobre la clasificación de cada una de estos tipos. Vamos a comenzar hablando sobre la pielonefritis aguda no complicada, la cual figura como la forma más frecuente en pacientes sin anomalías ni anatómicas ni funcionales, pero también pacientes que no tengan historia previa de instrumentalización ni infecciones del tracto urinario. Generalmente, las características propias de esta paciente van a ser generalmente mujeres jóvenes aparentemente sanas, en edad fértil, sexualmente activas y que no se encuentren embarazadas. En relación a la pielonefritis aguda complicada, va a ser aquella asociada a condiciones que aumentan el riesgo tanto de complicaciones como de fracaso terapéutico. Dentro de estos factores de riesgo asociados tenemos en primera instancia las anomalías anatómicas y funcionales asociadas al riñón y toda la estructura tanto renal como de las vías urinarias, pacientes afectos de manipulación urológica reciente, es decir, que tengan historia previa de instrumentalización, sondaje vesical y cualquier otro procedimiento invasivo al tracto urinario, pacientes afectos de litiasis renal ya conocida, generalmente aquellos del sexo masculino mayores a 65 años de edad, pacientes con diabetes mellitus, aquellos que tengan un tratamiento antibiótico previamente instaurado, pacientes inmunodeprimidos, que como bien sabemos en esta clasificación van a figurar todos aquellos pacientes oncológicos, VIH positivos, pacientes desnutridos, entre otras entidades clínicas que me supriman la función del sistema inmunológico, aquellos afectos de infecciones nosocomiales. Y por último, pero no menos importante, hay que tenerlo en cuenta, como veremos posteriormente en los aspectos epidemiológicos, aquellas pacientes que se encuentren embarazadas. En relación a la pielonefritis crónica, esta va a ser referida por un daño renal secundario al reflujo vesicoureteral, es decir, ese reflujo de orina en sentido ascendente desde la vejiga a través de los uréteres y va a desembocar en la pelvis renal y se va a encontrar acumulado ahí, los cuales van a aparecer tras pielonefritis agudas de repetición. En relación a la pielonefritis enfisematosa, esta es una entidad clínica que hay que considerar en pacientes diabéticos. Se describe como un proceso infeccioso crónico asociado a obstrucción urinaria y un aspecto importante a tener en cuenta es que la obstrucción urinaria generalmente tiende a ser secundaria al padecimiento de litiasis renal. Se describe como una entidad clínica de evolución rápida y progresiva y sus manifestaciones clínicas asociadas son fiebre elevada, leucocitosis, necrosis del parénquima renal, acumulación de gases de fermentación, los cuales son evidentes en estudios radiológicos tales como una rayos X o tomografía axial computarizada y manifestación de piuria y glucosuria, que como bien sabemos es la presencia tanto de pus o de leucocitos y glucosa en orina. En relación a la pielonefritis xantogranulomatosa, tenemos que esta es descrita como un trastorno inflamatorio crónico y grave del riñón que ya no se encuentra funcional, caracterizado por la presencia de una masa que va a invadir el parénquima renal. Esta es una entidad clínica poco frecuente, sin embargo, presenta un predominio en el sexo femenino en relación 4:1 en relación al sexo masculino y se describe que es más frecuente en la quinta y la sexta década de vida de la mujer afecta y es establecido que el tratamiento de elección es la nefrectomía, es decir, una conducta netamente quirúrgica. Y ya para terminar, tenemos que la necrosis papilar también es otra entidad clínica que hay que considerar en pacientes diabéticos, la cual puede cursar con hematuria, obstrucción uretral, cólico nefrítico y estado de insuficiencia renal. En relación a los aspectos epidemiológicos de la pielonefritis, tenemos entonces que esta es la infección del tracto urinario de vías superiores más frecuente, que presenta un predominio en el sexo femenino en relación con el sexo masculino. Sin embargo, hay dos aspectos a tener en cuenta en relación a este aspecto. En el sexo femenino tiende a ser más frecuente durante la edad sexualmente activa de la mujer, es decir, la edad en la que la mujer es considerada fértil. Y en el sexo masculino, por contraparte, es más frecuente en aquellos lactantes menores de 3 meses o en el otro extremo de la vida, pacientes mayores ya de 65 años. Generalmente se describe que es secundario a los cambios tanto anatómicos como fisiológicos y hormonales experimentados por los pacientes.
Y en relación a la importancia de considerar a las mujeres embarazadas es porque se describe que el 1 al 2% de los casos registrados sucede en pacientes embarazadas. Y como bien sabemos, es un factor de riesgo asociado a una pielonefritis aguda complicada. En relación a las manifestaciones clínicas de la pielonefritis, estas se describen como manifestaciones sistémicas, por lo cual de buenas a primeras tiende a ser un poco inespecífico cuando el paciente ingresa al servicio de emergencia, y por eso nos vamos a apoyar en un diagnóstico de carácter clínico y microbiológico. Generalmente, las manifestaciones son de inicio súbito y de inicio brusco y cursan con malestar general, fiebre, generalmente temperaturas superiores a 39 grados centígrados, escalofríos, náuseas que pueden progresar a vómitos y dolor lumbar. En relación a las características de este dolor lumbar, tenemos que va a ser descrito como un dolor lumbar unilateral con puño percusión positiva, y este se va a poder irradiar tanto a flanco como a fosa ilíaca ipsilateral. Vamos a tener que descartar litiasis renal en caso tal de que el paciente presente dolor intenso con carácter de tipo cólico y presente una irradiación a región inguinal, porque como bien podemos ver aquí, el dolor lumbar presentado es bastante similar a aquel que se presenta en los casos de litiasis renal o padecimiento de cólico nefrítico. Sin embargo, otras características a tener en cuenta es la presencia y las diferencias clínicas existentes en el dolor del cólico nefrítico, así como de la lumbalgia mecánica, razón por la cual les traigo este cuadro comparativo con ciertas características a tener en cuenta para poder diferenciar un dolor del otro y realizar un buen examen físico completado con una buena historia clínica y poder tener un diagnóstico certero. En primera instancia, la aparición del cólico nefrítico se describe como súbita y brusca, a diferencia de la lumbalgia mecánica, que generalmente tiende a ser secundaria a cambios posturales y posicionales del paciente. El tipo en el cólico nefrítico tiende a ser paroxístico, en contraparte con la lumbalgia mecánica, que tiende a ser variable. La intensidad del cólico nefrítico es muy intenso, como bien sabemos todos aquellos pacientes afectados de cólico nefrítico y litiasis renal. Una de sus principales molestias es el dolor, que lo describen como insoportable, a diferencia de la lumbalgia mecánica, que puede ser variable, porque si bien puede ser solamente una simple molestia, hay pacientes también afectos de lumbalgia mecánica que describen el dolor como muy intenso e insoportable también. En relación a la localización, el cólico nefrítico generalmente tiende a ser lumbar, a diferencia de la lumbalgia mecánica, que tiende a tener una localización más medial y puede ser descrita como bilateral, en contraparte con el cólico nefrítico, que generalmente tiende a ser unilateral, pero hay autores que describen o hacen la mención de la importancia de que el cólico nefrítico también puede ser bilateral en caso tal de que, bueno, exista un compromiso severo ya de la función renal de los dos riñones. En relación a la irradiación, generalmente el cólico nefrítico tiende a irradiarse a región inguinal, mientras que la lumbalgia mecánica también se va a irradiar a la cara posterior de los miembros inferiores. La evolución del cólico nefrítico generalmente tiende a ser positiva tras la administración de analgésicos, ¿ok? A elección del criterio médico tratante, y la lumbalgia mecánica generalmente tiende a evolucionar positivamente si tenemos cambios posturales, es decir, posiciones de acalmia y el paciente guarda reposo. Pero también hay médicos que tienden a realizar la indicación de analgésicos para el tratamiento de la lumbalgia mecánica. En relación a los acompañantes, otros signos y síntomas manifestados en el cólico nefrítico tienden a ser varios dependiendo del cuadro presentando por el paciente, mientras que la lumbalgia mecánica se describe con signos concomitantes de contractura muscular. Cabe destacar que en relación a las manifestaciones clínicas ya nuevamente de la pielonefritis, se cree que aproximadamente 1/3 de los pacientes refieren manifestaciones clínicas urológicas, dentro de las cuales figura la disuria, que como bien sabemos es la dificultad para orinar asociada de dolor y ardor, la polaquiuria, que no debe confundirse con la poliuria. La polaquiuria generalmente es un aumento en la frecuencia miccional, mientras que la poliuria es un aumento en la cantidad de orina
realizada. El tenesmo vesical es esas ganas, ese deseo que manifiesta el paciente de orinar, aún inclusive cuando ya haya orinado o la vejiga se encuentre vacía, es decir, un deseo que generalmente no cesa y tiende a estar acompañado de dolor, incontinencia urinaria y hematuria, que bien puede ser hematuria macroscópica o microscópica. También hay que tener en cuenta que aproximadamente el 5% de los pacientes afectos de pielonefritis tienden a manifestar un estado de sepsis y de shock séptico, el cual, como bien sabemos, tenemos que identificar de una manera rápida para instaurar el tratamiento antibiótico en primera instancia empírico y poder garantizar así una buena evolución clínica del paciente. Esto lo podemos evaluar mediante la escala de SOFA o del Quick SOFA, que como bien sabemos son alteraciones en las funciones vitales. En primera instancia, tenemos que el paciente va a manifestar taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, hipotensión arterial, donde va a descifrar cifras de una presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio, y por último, pero no menos importante, el llenado capilar retardado mayor a 3 segundos. En relación a las entidades clínicas a considerar como diagnóstico diferencial de la pielonefritis, tenemos en primera instancia la nefrolitiasis, como bien dijimos, es una de las primeras entidades clínicas a descartar, la glomerulonefritis aguda, endometritis, abscesos perirenal o perinéfricos, estado de hidronefrosis, enfermedad pélvica inflamatoria, torsión o rotura de quiste ovárico, apendicitis aguda, pero también tenemos que considerar cualquier otra patología que me pueda desencadenar un cuadro de abdomen agudo, generalmente inflamatorio. En relación al diagnóstico, como bien les mencioné anteriormente, va a ser caracterizado por ser un diagnóstico clínico microbiológico. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una historia clínica como en cualquier otro paciente afecto de cualquier entidad clínica, haciendo énfasis en los antecedentes personales, pero también en los antecedentes médicos, con mucha importancia en las historias de infecciones del tracto urinario previas o padecimiento de litiasis renal, para saber qué panorama y a qué paciente vamos a tratar. En relación de que la paciente sea una paciente femenina, vamos a tener que conocer e indagar bien en todos sus antecedentes ginecológicos, y por último, pero no menos importante, conocer si el paciente se encuentra o no con un tratamiento médico previo instaurado, haciendo énfasis en la antibiótico terapia. Vamos a tener que realizar un examen físico exhaustivo, pero también vamos a solicitar estudios paraclínicos que me van a ayudar a confirmar el diagnóstico, dentro de los cuales figuran estudios de laboratorio y estudios de imágenes. En relación a los estudios de laboratorio, en primera instancia vamos a solicitar una hematología completa, seguido de una bioquímica sanguínea para conocer los estados presentados de glucemia, el ionograma y de la función renal. También podemos solicitar reactantes de fase aguda, tales como la proteína C reactiva, es decir, el PCR. En las tiras reactivas de orina, generalmente se demuestra la presencia de esterasa leucocitaria, que tiende a hacer referencia a la presentación de leucocituria, o en un más de 90% de los casos registrados con una alta especificidad. A su vez, el examen de orina centrifugada, en este examen es común encontrar el sedimento inflamatorio leucocitario con más de 5 leucocitos por campo. El paciente también va a demostrar la presencia de piuria, que como bien les dije es la presencia de pus o de leucocitos en orina, y bacteriuria, en la cual vamos a poder encontrar de 1 a 10 bacterias por campo. Sin embargo, también vamos a ver la presencia de cilindros leucocitarios, ¿ok? Que estos generalmente son formados en el parénquima renal, y por eso es un signo patognomónico de inflamación del parénquima renal. Una perla clínica a tener en cuenta es que en un examen de orina centrifugado, la presencia de cilindros leucocitarios pero bacteriuria tiende que hacerme referencia o llamarme la atención de que posiblemente lo más seguro es que el paciente esté afecto de pielonefritis aguda.
El urocultivo, a su vez, es otro estudio microbiológico paraclínico que me va a servir para realizar la confirmación diagnóstica, me va a permitir también realizar la identificación etiológica del cuadro desencadenante, pero también me va a permitir conocer la sensibilidad antibiótica, ya que este mismo urocultivo se puede utilizar para la realización del antibiograma. Hay que tener en cuenta de que aunque el urocultivo tiende a ser muy específico en más del 80% de los casos registrados, también tenemos que considerar aquellos casos en los que se puedan presentar falsos negativos en caso de que el paciente presente un tratamiento antibiótico previo, y es por ello la importancia de conocerlo al momento de realizar la historia clínica. Pacientes que hayan realizado micción reciente previa toma, como bien sabemos, la toma de la muestra es recomendada con la técnica del chorrón medio previa higiene genital, el que en caso tal de que el paciente presente obstrucción ureteral y un pH muy bajo, también pueden ser indicativos para obtener un falso negativo en el estudio del urocultivo. Ahora bien, los resultados y la interpretación del urocultivo generalmente van a expresarse por el número de unidades formadoras de colonia por cc de orina, en donde un recuento superior a igual o superior de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias por cc es indicativo del padecimiento, en este caso, de pielonefritis aguda o de una infección del tracto urinario superior, como hemos estudiado en este caso. En relación a los estudios de imágenes, algo a tener en cuenta es que no está indicado en todos los casos, y es por ello que las indicaciones clínicas tienden a ser muy específicas. En primera instancia, ¿cuándo vamos a solicitar los estudios de imágenes? Cuando sospechemos del padecimiento de litiasis renal, en caso tal de que el paciente refiera un dolor intenso persistente que no haya cedido ante la administración de analgésicos, en caso tal de que el paciente presente hematuria franca, una presencia de masa renal, fiebre persistente tras 72 horas después de haber instaurado el tratamiento antibiótico previo, un paciente que presente sepsis o estado de shock séptico, paciente afecto de diabetes mellitus, aquellos que se encuentren inmunosuprimidos como estudiamos anteriormente, aquellos que presenten un estado de trasplante renal y por último, pero no es importante, aquellos pacientes afectos de insuficiencia renal aguda. Como bien podemos ver, todas estas son las indicaciones en sí para solicitar los estudios de imágenes previos. Hay estudios científicos los cuales demuestran la efectividad de esperar por lo menos un lapso de 72 horas previa instauración del tratamiento previo antibiótico para ver la evolución del paciente. Y bueno, si esta evolución tiende a ser tórpida, entonces podemos realizar la solicitud de los estudios de imágenes. Ahora bien, ¿qué estudios voy a solicitar? Se estima que la ecografía del aparato urinario es uno de los primeros estudios de imágenes solicitados debido a que es económico, no se está sometiendo al paciente a un proceso de radiación y tiende a ser un estudio no invasivo. Nos permite realizar la identificación de anomalías estructurales y anatómicas en relación a la anatomía renal y la existencia de complicaciones asociadas tales como litiasis renal. Pero el estudio que figura como el gold standard o el estudio de preferencia tiende a ser la tomografía axial computarizada, bien sea de abdomen o pedir en sí la específica del estudio de las vías urinarias, es decir, un urotac, ya que me va a permitir, entre otras cosas, realizar la identificación de abscesos pequeños, es decir, aquellos que tengan un diámetro menor de 2 centímetros, pero también me va a permitir realizar la identificación de áreas de nefritis focal aguda. Sin embargo, en aquellos pacientes en los cuales existan contraindicaciones para la administración intravenosa de contraste yodado, voy a poder solicitar una resonancia magnética nuclear. Ahora bien, ¿cuáles son los hallazgos que yo voy a ver al momento de realizar el estudio de imagen? Si yo solicito estudios ecográficos, voy a tener los siguientes hallazgos. En primera instancia voy a poder observar un aumento del tamaño renal mayor a 15 centímetros o 1.5 centímetros con respecto al riñón contralateral. Voy a poder observar edema generalizado, generalmente registrado en un 20% de los casos estudiados. Voy a poder observar áreas de ecogenicidad disminuida o aumentada con patrón estriado cuando ya hay afectación en sí del parénquima renal, disminución en la vascularización de las zonas afectadas, y voy a poder observar el sistema pielocalicial, como bien se observa en la imagen en los puntos A y B,
ectásico con disminución del grosor cortical. En relación a los hallazgos tomográficos, tenemos que este estudio de imagen nos va a poder permitir observar la presencia de gas en caso tal de que el paciente sea afecto de una pielonefritis enfisematosa, presencia de cálculos, que como bien sabemos es el principal motivo etiológico para la presentación de un estado de obstrucción urinaria. Voy a poder estudiar también la presencia de hemorragias. Voy a poder identificar un aumento del tamaño renal, como bien podemos observar aquí en el riñón izquierdo, a efecto de pielonefritis. Presencia o no de masas inflamatorias, presencia o no de obstrucciones, y recordar que generalmente las áreas afectadas del parénquima aparecen como zonas con baja atenuación debido al edema, mientras que por lo contrario aquellas áreas hiperdensas son menos frecuentes, y corresponden a focos de hemorragia. En relación a la conducta terapéutica a tomar. Es decir, ya yo conozco cuáles son los criterios diagnósticos, conozco las manifestaciones clínicas, sé cuáles estudios, tanto de laboratorio como de imágenes, debo o no solicitar, qué es lo que voy a hacer cuando un paciente me llega, en este caso, al servicio de emergencia. Generalmente, el ingreso hospitalario va a depender del cuadro clínico presentado por el paciente, la severidad de la infección, la presencia o no de comorbilidades, es decir, los factores de riesgo asociados que estudiamos previamente, y el contexto social del paciente. Se puede determinar manejo ambulatorio en aquellas pacientes femeninas aparentemente sanas, menores de 50 años de edad, que se encuentren en un estado de premenopausia, no embarazadas, sin historial clínico de infecciones del tracto urinario recurrentes, y aquellas pacientes que no presenten criterios de sepsis. Va a haber una regla general en la cual, ¿cómo voy a tratar a esta paciente? La primera dosis inicial de antibiótico la voy a realizar vía intravenosa. Voy a tenerla en vigilancia o en observación clínica inicial durante 6 a 8 horas iniciales, y luego, si la situación clínica es estable con una buena evolución, voy a poder establecer e indicar el tratamiento a domicilio. Ahora bien, cabe destacar que el tratamiento de soporte va a ser netamente sintomático acorde a las manifestaciones clínicas presentadas por el paciente. Voy a tener que garantizar una adecuada hidratación vía oral o intravenosa según la tolerancia clínica presentada por el paciente, y como bien les mencioné anteriormente, vamos a instaurar tratamiento sintomático acorde a las manifestaciones presentadas. Es decir, si el paciente o la paciente refiere dolor, le administro analgésicos. Si refiere fiebre, indicamos antipiréticos, y en caso tal de que presenten náuseas y vómitos, antieméticos. Todos ellos a criterios del médico tratante en el centro asistencial donde se encuentre el paciente. En relación al tratamiento antibiótico, este es considerado la piedra angular para el tratamiento de la pielonefritis, la cual la elección inicial va a ser netamente empírica en base al microorganismo más frecuente, que como bien estudiamos es Escherichia coli, y el perfil de resistencia hospitalaria, que como bien sabemos es propio en sí de cada centro asistencial. Luego, este tratamiento antibiótico lo voy a cambiar en base a los resultados del urocultivo y del antibiograma, que como bien les dije, lo podemos realizar en relación al urocultivo ya estudiado. Ahora bien, los factores a considerar para instaurar el tratamiento antibiótico son, en primera instancia, utilizar el antibiótico de menor espectro con la menor toxicidad antibiótica, aquel que presente la posología más sencilla y que presente la mejor relación costo-beneficio para el paciente. Recordemos que nuestra razón de ser, nuestra razón de estudiar y de trabajar son los pacientes, los cuales es una persona que ya se encuentra afectado, presenta un cuadro clínico, es decir, se encuentra enfermo, y nosotros tenemos que garantizarle las mejores opciones a nivel tanto del tratamiento como de la conducta a instaurar para poderle brindar un restablecimiento en su estado de salud. El esquema antibiótico recomendado por varios autores en primera instancia tiende a ser la ceftriaxona, que como bien sabemos es una cefalosporina de tercera generación que me va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana en dosis de 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 7 a 10 días.
En caso tal de que el paciente sea alérgico a los beta-lactámicos, podemos indicar entonces la ciprofloxacina, que como bien sabemos es una quinolona de segunda generación que me va a inhibir la síntesis del ADN bacteriano en dosis de 400 miligramos intravenoso cada 8 horas por 7 a 10 días. En relación de que el paciente figure y pueda instaurar asistencia domiciliaria, puedo indicar entonces amoxicilina, ¿ok? Con ácido clavulánico, que como bien sabemos es un inhibidor de la beta-lactamasa en dosis de 875 miligramos de amoxicilina por 125 miligramos de ácido clavulánico vía oral cada 8 horas. Y en caso tal de que nuestro paciente sea alérgico a los beta-lactámicos, entonces nos vamos nuevamente indicando ciprofloxacina en dosis de 750 miligramos vía oral cada 12 horas. Generalmente se registra que la mejoría clínica y la evolución tiende a ser positiva 48 a 72 horas tras la instauración del tratamiento tanto sintomático como antibiótico. Sin embargo, en aquellos casos donde se presente la pielonefritis complicada, el esquema antibiótico y la conducta terapéutica va a variar un poco y es de importancia conocerlo. Vamos a indicar ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 10 a 14 días, es decir, el régimen antibiótico se va a extender una semana más o unos días más. Y también otra opción terapéutica es considerar el uso de ceftazimide, 1 gramo intravenoso cada 24 horas por 10 a 14 días. Ahora bien, en caso tal de que el paciente presente infección por obstrucción de la vía urinaria, podemos indicar amicacina, dosis de 15 miligramos por kilogramo de peso día en vía intravenosa. En caso tal de que el paciente presente una infección urinaria nosocomial, vamos a poder realizar la indicación de un carbapénico, como lo es el meropenem, en dosis de 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Y por último, pero no menos importante, en caso tal de que el paciente presente una obstrucción uretral con pionefrosis, es un estado considerado una urgencia y la conducta tiende a ser quirúrgica, en donde está indicada la nefrostomía percutánea, que debe de ser realizado en la brevedad posible para garantizar así el buen estado de salud del paciente. Ya para terminar, recordemos que el buen médico trata la enfermedad, mientras que el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Sin más a qué hacer referencia, muchísimas gracias por su atención, por estar aquí compartiendo el conocimiento el día de hoy, y recuerden que cualquier duda, observación o pregunta que tengan la pueden realizar en todas mis redes sociales, Emergencia Clínica, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram. Muchísimas gracias y bueno, mis mejores deseos. Éxitos. Excelente, chicos. Entonces, ya terminó la ponencia. Eh, Chicos, por aras de la señal de la ponente, en esta oportunidad ella nos envió un video pregrabado para poder brindar la ponencia del día de hoy. Y nos comentó que cualquier duda que tengan sobre la ponencia pueden dirigirse a sus redes sociales, que ella ya lo mencionó, que les voy a dejar el Instagram justo ahí en el chat de la transmisión de YouTube. Y cualquier duda, consulta que tengan sobre esta ponencia, la ponente les ruega que vayan a preguntarle a esas redes sociales. Excelente, entonces para terminar ya con esta ponencia del día de hoy, agregarles además de esto que la ponente también nos brindó un material que se los voy a mostrar ahorita. A ver, espera un momentito. Vale, ella nos brindó este material que es un resumen del tema de pielonefritis, que lo hicieron en su página que es Emergencia Clínica, @Emergencia Clínica. Y aparte de ello también, no, bueno, esa es la diapositiva de la ponencia del día de hoy.
Entonces nos brindó las diapositivas y aparte de ello un resumen de todo el contenido. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes cómo pueden adquirir este resumen y las diapositivas? Fácil. Lo que no tienen que hacer es seguirnos a las redes sociales, tanto de la doctora como de la nuestra, que también se las voy a dejar aquí en la descripción. Y lo que tienen que hacer es tomar una captura a la ponencia. Ahorita la voy a poner la última parte de agradecimiento de la doctora. Hola a todos, ¿cómo están? Y lo que tienen que hacer es simplemente etiquetarnos en la captura y mencionarnos, poner la captura en sus estados y mencionarnos para poder nosotros brindarles eh, ambos materiales. Ok, entonces ahorita lo voy a poner. Ok, entonces toman una captura a esta parte que dice muchas gracias y fácil, van a su Instagram, nos etiquetan en una historia a los tres cuentas, tanto la doctora como al de la nuestra, Susian Huánuco y Susian Dak, y les va a estar llegando por mensaje el material. Entonces chicos, no se olviden, cualquier duda consulta de la ponencia en sus redes sociales de la doctora, y si quieren adquirir el material que nos ha brindado, nos etiquetan en una captura en Instagram. ¿Ok? Excelente. Entonces, a continuación vamos a pasar lo que es el link de los quizzes, del quiz de esta ponencia, por Face, por nuestras redes, nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Y no se olviden, es importante poner su nombre, cambiar el nombre en el quizzes. Primero su nombre, guión, número 4, porque esta sería la cuarta ponencia. Les voy a dejar un ejemplo ahí en el chat del YouTube para que no haya ninguna duda. Entonces, este es el modelo que tienen que poner. Un nombre, sus apellidos, guión 4, porque esta es la cuarta ponencia. Eso es importante, chicos. Entonces, guardan su captura para el link de certificación que se va a enviar más tarde, terminada la última ponencia del día. Entonces, chicos, si tienen alguna duda, déjenla ahí en los comentarios. Y eso sería todo. Así es, chicos, están consultando ahí. Entran al link del quiz que acabo de enviar y colocan su nombre, cambian el nombre que les pone automáticamente ahí, colocan su nombre y apellido, guión 4, que es porque esta es la cuarta ponencia de la Semana Internacional de Nefrología.
Chicos, vamos a esperar un poquito que ingresen más personas al quiz para poder iniciarlo. Listo, chicos, voy a dar inicio al quiz y bueno, buena suerte a todos los participantes. Nos vemos, no se olviden, nos vemos a las 5 de la tarde con el tema de síndrome nefrótico y posteriormente a eso a las 7 de la noche síndrome nefrítico. Gracias.